Muy buenos días con todos. Vamos a esperar unos momentos antes de empezar, que vayan todos ingresando a la sala. De acuerdo, en aras de la puntualidad vamos a dar inicio a nuestro webinar, que dado que en total estamos unas poco más de 10 personas reunidas, podemos hacerlo tipo conversación, ¿cierto? Lo que les voy a comentar hoy es aspectos importantes en cuanto a cómo se determinan los impuestos de importación en el Perú, ¿no? En base a la normativa internacional que seguramente muchos de ustedes conocen, les voy a tratar de explicar, y cómo el funcionario de aduanas del Perú la aplica, porque ahí está la particularidad interesante seguramente en cada país, ¿no? Si bien, como vamos a ver a continuación, la regulación respecto a la determinación de impuestos en la mayoría de países del mundo, que son miembros de la Organización Mundial de Comercio, como el Perú y como casi todos los países de la región, ¿no? Es común, es una regulación común, pero cada aduana de cada país le da una interpretación particular de acuerdo a sus intereses y metas, ¿no? Entonces, vamos a empezar el seminario. Si ustedes tienen alguna pregunta, levantan la mano virtual y paso a contestarla de manera inmediata, ¿no? Entonces, lo primero que me gustaría mencionar es que en el caso del Perú, la tributación de importación, digamos, la presión tributaria en la importación es baja. La mayoría de eh, partidas arancelarias, ¿no es cierto? Que es el código arancelario en cual se clasifican todas las mercancías que pueden ser comerciadas de manera internacional, es decir, que pueden ser importadas y exportadas. La gran mayoría de códigos arancelarios tienen, en el caso peruano, un arancel de 0%, es decir, no pagan arancel, ¿sí? Exceptuando, y ahí el kit del asunto, algunos productos cuya industria nacional peruana ha empujado a que la política de nuestro Ministerio de Economía la grave con un arancel distinto a cero. Es decir, ¿qué cosas, qué productos sí están grabados con un arancel distinto a cero en Perú? Textiles, calzado, productos agrícolas y algunas manufacturas. Pero ojo, el arancel no es el único impuesto que se paga en el caso peruano, sino que además la importación está grabada con IVA, con IGB, con una tasa de 18% de IGB. Es decir, además del arancel, que en muchos casos, como mencioné, es cero, pero en el caso de textiles, calzado, productos agrícolas y otras manufacturas, pueden ser de 6 u 11 la tasa, ¿no? Pero además del arancel, las importaciones están grabadas con IGB.
y en algunos casos muy eventuales con derechos antidumping o otro tipo de impuestos como el selectivo al consumo también. Pero en principio, como comentaba, la tributación es bastante baja en el Perú, pero no se dejen engañar, porque si bien la tributación es baja, lo que son altos son los cobros por multas, por ejemplo. Cuando el importador declara mal un valor o presenta información incorrecta, la aduana va a aplicar una multa equivalente al doble, o sea, al 200% del tributo omitido, ¿sí? Y eso puede generar también un costo importante a agregar en los costos totales de importación. Y ahí está el tema. La aduana peruana es es muy frecuente que esté buscando cómo aplicar multas en el caso de las importaciones, ¿sí? Porque como todo país de la región, presumo, en el caso peruano, si bien decía la tributación de importación es baja, lo cierto es que la aduana del Perú, que creo no lo mencioné, pertenece a la administración tributaria, en el caso peruano, desde el año 2002, la administración aduanera pertenece, está dentro de nuestra administración tributaria. Entonces, también tienen metas de recaudación. Es decir, mientras en el caso peruano los aranceles han ido bajando, las metas de recaudación de la aduana se han mantenido, ¿no? Entonces tienen una, una incentivo para aplicar más impuestos y buscar sobre todo, tributación a veces donde no la debería haber, ¿no? Ese es un problema en Perú que además a veces se suma a que la discusión respecto a la correcta tributación se puede dar a veces durante el despacho de aduanas, ¿no? Lo que genera demoras. Y el problema con las demoras, seguramente en todos los países, pero en el caso peruano, es lo que produce una demora durante el despacho, es decir, mientras la mercancía se encuentra en el puerto o en almacén extraportuario en el Callao, en el Perú, se genera una sobreestadía de almacenaje y por lo tanto también suben muchísimo los costos relacionados a esa importación. Entonces, he ahí el problema en el caso peruano, ¿no? Decía que en principio debería cualquier empresa importadora bien asesorada podría evadir, perdón, perdón, sí, creo que utilicé un verbo incorrecto, podría no tener problemas con la administración aduanera si lleva eh, hace un correcto planeamiento de su operación aduanera y esta operación está respaldada con la documentación correcta, en verdad no va a tener problemas en la importación, va a tener una tributación bastante baja y sus costos de producción se van a mantener como debieran estar. Pero, pero, si no guarda estos cuidados, es posible que de cuando en cuando reciba visitas de la aduana en una fiscalización ex post o en una fiscalización concurrente durante el despacho, y esto le genere sobrecostos altos que no había anticipado, ¿sí? Eso es lo primero que quería mencionar. En relación con la tributación ya específicamente, como mencioné hace un ratito, la regulación de la tributación en el caso peruano, igual que en la mayoría de países del mundo, la crea la Organización Mundial de Comercio. ¿Por qué? Porque en el caso peruano, el Perú es miembro de la OMC desde el año 95, desde su creación, igual que la mayoría de países del mundo. Hoy, si mal no recuerdo, los países que son miembros de la OMC deben ser más entre 160 y 170 países del mundo, es decir, prácticamente todos los países del mundo. Quizás por ahí alguna islita chica en algún océano no sea miembro de la OMC, pero la mayoría de países lo son, incluyendo países como China o Rusia, son miembros de la OMC. El Perú también desde el año 95. ¿Y qué es la OMC? Es la institución creada en los años 90 para proteger el libre comercio. Es decir, en los años 90 los países se pusieron de acuerdo en crear una institución que les limite las políticas de proteccionismo, ¿sí? Si recuerdan, en los años 90 la tendencia de política económica en el mundo fue de corte liberal, ¿no es cierto? Eh, y porque hoy en día seguramente los países no se podrían poner de acuerdo en la creación de una OMC que limite sus capacidades de generar política arancelaria.
¿no? Entonces, esas cosas sucedieron en los 90 porque si se acuerdan, veníamos en un contexto liberal por la desaparición de la Unión Soviética, la caída del muro de Berlín y los gobernantes en la región, la mayoría de países del mundo, tenían tendencias de derecha. Entonces, se crea la OMC como una institución no que regule el comercio, yo lo converso a veces con autoridades, empresarios, estudiantes, porque yo soy profesor universitario también, y muchos tienen la idea de que la OMC regula el comercio internacional. Y digamos, esta afirmación es incorrecta, porque en principio el comercio internacional es libre, no está regulado. Las reglas por las cuales una empresa A situada en un país y otra empresa situada en un país B hacen comercio es libre, no está regulado. Los contratos son libres de forma, libres de contenido, ¿no? Eh, y por lo tanto el comercio internacional no está regulado. Más bien los países intentan, ¿no? poner regulaciones al momento del ingreso o salida de las mercancías de su territorio. Y justamente la OMC lo que procura hacer es controlar o poner parámetros a la aplicación de estas políticas que los estados generan para restringir el libre comercio. Entonces, la OMC, en resumen, no regula el comercio internacional. Por el contrario, pretende la mayor desregulación posible. Pretende que sea lo más libre posible y mediante los acuerdos a los que ha empujado a los países a firmar, ¿no? Les limita esas capacidades, porque los países se han comprometido justamente con la OMC a limitar esas capacidades de generar políticas de protección o políticas proteccionistas, de acuerdo al sesgo intelectual que ustedes tengan. Y, y bueno, y el Perú es miembro de la OMC desde el año 95 y cabe señalar nada más que la OMC se basa en el Acuerdo de Aranceles y Comercio de 1947, que después de la Segunda Guerra Mundial también procuró que algunos países firmasen estos compromisos para no generar políticas de protección, ¿no? Que para los años 80 todos los países que habían firmado la desconocían el GATT, el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio. Pero, como mencionaba, dada la década de los noventas, donde la idea política de intervencionismo del Estado y de los políticos tipo sustitución de importaciones habían venido en caída porque no habían generado que se cumplan las metas económicas que se habían puesto los países en los años 70 y 80. Entonces, se crea la OMC en los 90 y el Perú es un país miembro de la OMC desde el año 95. Entre los muchos compromisos que tiene la OMC con los países miembros está el Acuerdo de Valoración Aduanera, que para ser específicos es el acuerdo que todos los países miembros deben tener en cuenta al momento de determinar la base imponible para el cálculo de los impuestos de importación. Es decir, como todos conocen seguramente, un impuesto de manera general se determina de la siguiente manera, ¿no? Una base imponible multiplicada por la tasa del impuesto nos da el impuesto a pagar, ¿sí? El acuerdo de evaluación específicamente lo que rige son las reglas para determinar la base imponible. Igual existen ante el OMC otros compromisos relacionados a las tasas arancelarias que los países pueden aplicar, ¿no? Entonces hay un doble control de la OMC. En la ecuación que he mencionado de base imponible por la tasa arancelaria para calcular el impuesto de importación, la OMC tiene compromisos que limitan la capacidad de subir mucho las tasas arancelarias de parte de los países miembros y también tiene reglas para la determinación de la base imponible, ¿no? Estas son las que vamos a comentar a continuación, ¿no? Decía, entonces, lo que todo el mundo conoce como valor en aduanas, ¿no? Eh, es en verdad la base, son las reglas de valoración aduanera, son las reglas para calcular la base imponible para el cálculo de los impuestos de importación, ¿no? Quizás acá es lo que yo quería comentar así eh, digamos, quitar un poco el velo que muchas, quizás algunas empresas tienen respecto a cómo se determinan los impuestos de importación. Primero que mencionaba era que los impuestos de importación en el Perú, igual que en la mayoría de países del mundo, no se regula por normas nacionales, sino por normas creadas en sede OMC.
lo que a veces hace difícil encontrar estas normas, ¿no? Porque no son normas nacionales, sino son normas que se generan fuera del país. Entonces es un primer tema, ¿no? Eh, pero la buena noticia es que son normas que están creadas a favor del comercio internacional, ¿no? Otra cosa es que las aduanas, como mencioné en el caso de la aduana peruana, las tratan de interpretar de tal manera de generar protección, más bien lo contrario a lo que su la ratio legis, o sea, la razón de la norma desea, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Y decía, y también hay muchas empresas que yo encuentro consideran que el valor en aduanas es el valor de la mercancía, y eso no es para nada correcto. La aduana no valora la mercancía. La aduana no valora la mercancía, la aduana no hace un estudio de la mercancía para determinar la base imponible, ¿no? La aduana generalmente se va a basar en la documentación de la operación para determinar los valores que van a servir como base imponible para la determinación del impuesto. Entonces, el primer punto que yo quiero resaltar acá es que el valor en aduanas no tiene nada que ver con el valor de la mercancía, o muy poco que ver con el valor de la mercancía, ¿sí? El valor en aduanas se va sobre todo a basar en el monto pagado por el importador a su proveedor extranjero respecto a esa mercancía. Puede ser que sea una mercancía que en el mercado está evaluada en $1 millón, pero el importador la compró en $500,000, o esa misma mercancía puede ser que haya pagado un precio inusual en el mercado por encima por falta de oferta, y entonces puede haber pagado $1,500,000. Esos montos van a ser los que van a determinar la base imponible y no el valor de la mercancía, digamos, en el mercado, ¿sí? Entonces, eso es lo primero que quería mencionar. El acuerdo de valor se aplica, decía, en el Perú y en la mayoría de países del mundo que son miembros de la OMC, y por lo tanto las reglas, digamos, al 90% son semejantes en todos nuestros países, ¿no? Pero hay un 10% que es un 10% importante, en que esta regulación va a depender de la interpretación del funcionario aduanero de cada país, ¿no? Y esta interpretación del funcionario aduanero de cada país se va a basar en las políticas económicas o las políticas de comercio exterior de cada país, ¿no? En el caso del Perú, como les decía, nuestra historia nos ha llevado a ser un país ampliamente liberal en cuanto a comercio exterior, excepto, decía, por pequeños bolsones de mercancía. Decía, el Perú no va a tener demasiados problemas en las importaciones, ¿no? Excepto que se trate, por ejemplo, decía, de importaciones de textiles, calzado, productos agrícolas, manufacturas, y hay un sesgo también bien empujado por determinada industria nacional respecto a importaciones que vienen de China, por ejemplo, o de otros países asiáticos, exceptuando Japón, ¿no? Yo ya lo he comprobado, lo he conversado muchas veces con funcionarios de aduanas que tienen como importaciones que vienen de esos países, las han puesto en un bolsón de mercancías riesgosas o sensibles al fraude, pero en verdad lo que se esconde son políticas de protección. Todos los países tienen algún tipo no estoy diciendo que esté bien, ojo, pero la mayoría de países tiene políticas proteccionistas para defender los intereses de determinada industria nacional. Bien o mal, todos los países la tienen y hay que saber, digamos, manejarlas. Bueno, decía, en el caso de la regulación, entonces tenemos normas supranacionales, por la Organización Mundial de Comercio, que son las que mencionaba, pero además una complicación adicional: el Perú, al ser miembro de la Comunidad Andina de Naciones, junto con Colombia, Ecuador y Bolivia, hasta hace unos 10 años, 15 años, pues ya se pasa el tiempo volando, Venezuela también. En sus inicios también Chile fue miembro de la Comunidad Andina. Pero, decía, la comunidad andina también ha generado regulación sobre valoración andina que también el importador debe tener en cuenta, además de la normativa emitida por el propio gobierno peruano. Entonces ya se hace una mezcolanza de normas con intereses distintos, porque mientras las normas de OMC lo que procuran es mantener a los gobiernos a raya, tratando de evitar que apliquen políticas proteccionistas, más bien tenemos por el lado contrario las normas nacionales que más bien procuran que la aduana pueda aplicar políticas proteccionistas, o en todo caso pro-recaudatorias, porque quizás no lo mencioné, o creo que lo mencioné, pero vamos a decir, las políticas que
si bien la aduana peruana aplica de manera correcta políticas a favor del comercio, o sea, de facilitación de comercio, lo cierto es que tiene un sesgo bien marcado de recaudación, como lo dije hace un ratito. Al pertenecer la aduana del Perú a la administración tributaria del Perú, tiene metas de recaudación, sus funcionarios tienen metas de recaudación, sus áreas tienen metas de recaudación que deben cumplir. Entonces tiene claramente que cumplir estas metas de recaudación. Y asimismo, como en todos los países, recibe presiones de la industria nacional para también aplicar quizás más impuestos a la importación que los que debería para cumplir estas políticas de protección, ¿no? Entonces lo digo en términos generales, ¿no? Entonces tienen esas dos políticas contradictorias, digamos, la aduana del Perú. Políticas pro recaudación más políticas de protección y por el otro lado las políticas de facilitación de comercio, ambas contradictorias entre ellas, ¿no? Entonces, vamos a ver que estas políticas de facilitación se aplican sobre todo en bienes de tecnología. Los que importan bienes de tecnología no van a tener grandes problemas en el caso peruano, ¿no? Repito, sobre todo si llevan la documentación de manera correcta, no hay mayores problemas. La tributación es aranceles cero, IGB 18%, por el IGB, el IVA del Perú, es crédito fiscal también, ¿no? O sea, lo puedes aplicar contra la tributación del propio IVA también. Pero si tú importas este otro tipo de mercancías, repito, agrícolas, textiles, calzado, bienes que provienen o son originarios de países asiáticos, puede ser que tengas buenos problemas con aduanas, ¿sí? Ya, entonces, tenemos esta mezcolanza de normas que algunos importadores, pues, o sus agentes de aduana, porque en el caso peruano es obligatorio el uso de agente de aduana, como muchos países latinoamericanos, ¿no? Es obligatorio el contratar a un agente de aduanas que se encargue del despacho, el importador no puede hacerlo directamente en el Perú, y los agentes de aduanas a veces tampoco manejan de manera correcta esta mezcolanza de normas nacionales y eh, internacionales. Bueno, decía, cómo se aplica el acuerdo de valoración en la importación de mercancía? Voy a después retrocedo. Como dije hace un ratito, cuando la aduana tiene que determinar la base imponible de las importaciones, también llamada, quizás mal llamada, valor en aduanas, ¿no? Porque, repito, la aduana no valoriza nada, la aduana no valoriza el bien, o sea, no en el sentido de como un perito que entra a determinar el valor de un auto usado, por ejemplo, basándose en sus partes, ¿no? Puede chequear si el motor está completo, si falla el radiador, si las llantas tienen algún desgaste, etcétera. Eso no hace la aduana, ninguna aduana, ¿no? La aduana lo que trata de determinar es la base imponible para el cobro de impuestos, sobre todo con base en los documentos relacionados con la transacción u otro tipo de información que ella misma posee de su base de datos respecto a otras importaciones, etcétera. O sea, su labor es documentaria, no es una inspección física sobre el bien, no lo va a ayudar y no es parte de las reglas para determinar la base imponible. Pero decía, en principio lo que dice el acuerdo de OMC es que las aduanas deben procurar que la base imponible para el cobro de impuestos de importación debe ser el valor de transacción, es decir, lo pagado por el importador, pero no en todos los casos, o sea, no es el único método para determinar esta base imponible, hay cinco más, ¿sí? Entonces, si es que la aduana se ve imposibilitada por razones que vamos a ver a continuación, de aplicar el método uno va a pasar al segundo método, que implica que la aduana va a determinar esa base imponible ya no en base a la información provista por el importador, sino de información que tiene en su base de datos respecto a mercancías idénticas, pues va a pasar al segundo método, ¿no es cierto? Si es que no puede hacer aplicación del segundo método, pasará al tercero, donde también se basará en información de su base de datos. Si no existe esta información en su base de datos, pasará al cuarto método de valor deducido, donde encontrará información de un producto idéntico similar en el mercado a nivel mayorista y le restará componentes de costos hasta llegar a un valor CIF teórico de ese bien, ¿no? Y esa será la base imponible. Si no, pasará al quinto método, que implica construir los costos de producción del bien en cuestión, cuyo base imponible no puede determinar, en base a los métodos anteriores, tratará de reconstruir los costos de producción de manera teórica, más costos logísticos,
flete, seguro, más un margen de utilidad de la industria y aplicará el valor reconstruido. En el caso de los cuarto y quinto métodos, si se dan cuenta, es muy complicada la labor de la aduana y es fácilmente de contradecir, ¿no? El importador puede decir, la aduana te has equivocado en sumar tal componente y manda todo a una nulidad, ¿sí? La aduana peruana no usa mucho los métodos cuarto y quinto, pero peor, porque se va al sexto, que es el último recurso, donde la regulación le permite, en el caso peruano, utilizar los métodos anteriores de manera más flexible. Entonces, información que no pudo usar en el segundo método porque la importación en cuestión estaba fuera de determinado plazo, ¿no? Ahora la va a poder usar. Pero lo que significa que la aduana puede maquinar mucho más cómo determinar una base imponible lo más alta posible, que es justamente, decía, lo que muchas aduanas, lo comento en el caso del Perú, ¿no? O de algunos funcionarios, procuran hacer, porque lo que decía, para que se cumplan esas metas de recaudación que tiene nuestra Administración Aduanera Nacional, más cumplir con la industria nacional, lo que va a procurar la aduana del Perú es hacer sus mejores esfuerzos, en el caso de los tipos de bienes que les he comentado, sus mejores esfuerzos para descartar la aplicación del primer método y tratar de llegar al último, al sexto. Y lo hacen muy proactivamente. En el caso de los bienes que les he mencionado, que casi tienen, yo tengo algunas empresas textiles que prácticamente tienen una oficina eh, adecuada para que el funcionario aduanero todo el año les esté realizando un control ex post de sus importaciones, ¿no? Si hay sesgos en este tipo de bienes, textiles, agrícolas, calzado, productos que vienen del Asia, por ejemplo, donde es muy recurrente el control ex post de parte de la aduana, ¿no? Es decir, porque tiene estos sesgos y hace sus mejores esfuerzos porque la base imponible no se calcule de acuerdo al primer método, es decir, de acuerdo al monto pagado por el importador, sino que procura, a veces por meras formalidades, llegar a la aplicación del sexto método que le permite inflar esa base imponible, generando más tributos, más multas por presentación de manera incorrecta de la información, más intereses. Y eso puede ser un golpe importante para cualquier importador, porque en el caso de la aduana del Perú, igual que en muchas aduanas, seguramente quizás varía el plazo, la aduana de Perú tiene casi 5 años para hacer un control ex post, es decir, posterior al momento de despacho. Es decir, si es que un importador no tiene ningún problema en la determinación de la base imponible durante el despacho, durante el proceso de importación, no debe, no debe estar tranquilo, porque la aduana peruana tiene 4 años contados a partir del 1 de enero del año siguiente, es decir, casi 5 años, para ir a la oficina del importador y controlar la tributación, si la tributación fue correcta o no. Y generalmente no, pues ya si te visita después de 2 o 3 años, no va a ser el control de una operación de importación, sino que te va a hacer el control de tus importaciones del periodo no prescrito, que repito, pueden ser hasta 5 años. ¿No? Es usual en el caso de la aduana peruana que controle 2 o 3 años de manera conjunta, ¿no? Y que si tú has cometido algún tipo de error formal en una operación, lo más seguro es que también lo hayas venido cometiendo para todas tus importaciones de ese periodo y entonces sí estás en un problema, porque el incremento de esa base imponible en un 10-20%, ¿no? Así de manera agregada, te va a resultar un monto de impuestos, multas e intereses bastante alto, ¿no? Entonces yo rápidamente nada más, básicamente lo que dice la OMC para que la aduana pueda aplicar el primer método es que los valores de esta mercancía sean completos y sean de libre comercio, ¿sí? Es decir, que no tenga restricciones, como por ejemplo, si yo el proveedor a mi importador le vendiese unas refrigeradoras a $900 cada refrigeradora y le dijese, pero no las puedes vender hasta mayo, ¿no? Es una restricción a la operación posterior de reventa, la cual distorsiona en realidad eh, la- el precio, porque este precio debería tener en cuenta esa restricción, de tal manera que como no se puede cuantificar,
Entonces no puede servir como base imponible, ¿no es cierto? O también cuando el importador, el proveedor le indica al importador que le pague $900 por cada refrigeradora y un 10% más del precio de la reventa en el mercado nacional. Dado que ese monto no se puede determinar al momento del despacho, entonces en principio tampoco podría usarse como base imponible, porque no se puede calcular los impuestos de importación sobre una base de 900 más X, ¿cierto? Me refiero a esa parte indeterminada. Entonces también se descarta esa operación para aplicación del método uno. Y también, y es un tema importante que voy a mencionar al final, en el caso de que exista vinculación entre importador y su proveedor extranjero. ¿Por qué? Porque se parte de la premisa de que si las empresas son vinculadas, podrían manipular los valores que se pongan en la factura, ¿no? Sin generar una pérdida para ninguno, porque como sabemos, son precios de transferencia, donde cualquier monto pues, no genera ni beneficios ni pérdidas para las empresas vinculadas, ¿cierto? Que generan rentabilidad en sus operaciones con terceros, no entre ellas, ¿no? Entonces, en esos casos, la aduana va a procurar o va a determinar la base imponible o valor en aduanas de acuerdo a los métodos 2, 3, 4, 5 o 6, pero ya no de acuerdo al método uno. Y ya cuando sale, eh, el importador sale del método uno, tiene un gran problema, tiene dos problemas. Uno, ya no sabe, o sea, su primer problema es de previsibilidad, ¿no? Ya no sabe cuál va a ser la base imponible. Es decir, el costeo que hizo de su operación de importación en relación con la tributación de importación ya varió. Lo único que puede estar seguro es que ya varió. Ese costo de impuestos de importación que había calculado ya pasó a ser un costeo incorrecto, ¿sí? Porque la aduana, si te saca del método uno, va a determinar otros impuestos, ya no los que tú calculaste para tu operación. Entonces, primero, ya no sabes. Y bueno, lo segundo va a eso, ya no sabes. Lo único que sabes es que se va a inflar. Sabes que va a ser 10, 20 o hasta 30% más de lo que habías costeado. Entonces, en muchos casos, te va a sacar del mercado o va a reducir mucho tu utilidad. Incluso, siempre me preguntan, ¿pero qué pasó si yo ya importé? O sea, la aduana me fiscaliza, me hace un control ex post después de 2 o 3 años y yo esa mercancía ya la vendí a un precio determinado. ¿Cómo la aduana me va a re- redeterminar mis impuestos de importación y por lo tanto mis costos? Me va a hacer perder dinero. Sí, te va a hacer perder dinero, en efecto. Si tú habías salido con un precio determinado al mercado y esa mercancía ya la vendiste, ¿no? Y la aduana de pronto te fiscaliza y te redetermina los impuestos de importación y los eleva, puede ser, como mencionaba hace un ratito, que te disminuya mucho tu margen de rentabilidad o incluso te haga salir del mercado o te genere pérdidas. Ciertamente. Entonces, el control que hay que tener, sobre todo de la documentación, o sea, hacer una buena, eh, una buena, eh, un buen planeamiento de la operación de importación y asimismo tener cuidado con la documentación que hay que guardar, ¿no? Es algo que el importador siempre debe tener en cuenta para no tener problemas con la aduana. Repito, no es demasiado complicado tampoco, pero estos criterios generalmente los conoce un especialista y además varían de acuerdo al tiempo. Como existe este sesgo de recaudatorio de la aduana, los criterios también en el Perú varían cada 2 o 3 años. La aduana aumenta un documento más que el importador debe tener o interpreta una norma de determinada manera, digamos, y es así, en todo el mundo el derecho es cambiante, las jurisprudencias varían, los criterios de la autoridad aduanera, igual que de cualquier autoridad del Estado, varía y hay que estar adecuándose. Por eso les decía, siempre se les recomienda tener un asesor también de comercio exterior al lado, ¿no? Decía, por otro lado también, esto ya rápidamente, eh, a la base imponible hay que sumarle determinados montos que están en otras facturas, ¿no? Porque lo menciona el acuerdo de valor en aduanas en su artículo 8, ¿no? Y porque además hace sentido. En estos casos, a ver, rápidamente, a veces un importador puede mandar a hacer una mercancía a un determinado proveedor en China, por ejemplo, pero los envases para contener determinados líquidos, por ejemplo, que manda a hacer a China, en una empresa en China,
los envases los manda a hacer en Tailandia, otro país, ¿cierto? Entonces el artículo 8 te dice que para la determinación de la base imponible de los bienes cuando se importen, tienes que tener en cuenta el monto del bien, el monto facturado por el proveedor respecto al bien que estás comprando, más los montos facturados por envases o embalajes y los gastos por el embalaje, ¿sí? Tienes que ser sumados y todos juntos forman la base imponible. ¿Sí? Muchas empresas no lo tienen en cuenta, ¿no? Y muchos agentes de aduanas también, no como decía, no tienen clara la regulación, ¿no? Y lo que nosotros hemos encontrado muchas veces es que el área de importaciones simplemente no declara de manera correcta la base imponible porque no recibe información del área legal, que es donde se firman los contratos muchas veces por embalajes, por derechos de licencia que vamos a ver a continuación, no comunican esta información al área de importaciones y esta área de importaciones, pues que desconoce estos tipos de gastos adicionales que deberían sumarse a la base imponible, pues no los declara. Y la que sí sabe generalmente es la aduana, porque la aduana va a cursar información, ¿no? Respecto, sobre todo en el caso del impuesto de renta, porque supongo, yo no soy experto en impuesto de renta, sino en aduanas, pero lo que sí sé es que cuando una empresa peruana envía remesas o fondos o paga facturas extranjeras, le hace una retención del impuesto, ¿cierto? Esta retención lo que manifiesta es que ha habido un pago. Y esta información la tiene la SUNAT peruana, la Administración Tributaria peruana, y lo único que tiene que hacer, digamos, es enviar esta información a la aduana del Perú para que cruce información respecto de si estos pagos que se hacen al exterior tienen algún tipo de relación con mercancía importada, y ahí está el ajuste. La Administración Tributaria se puede enterar antes que el importador que tiene estos casos de estos ajustes, ¿no? Pero bueno, es algo que las empresas tienen que saber hacer, ¿no? O quizás el área de importaciones tiene que preguntar corrientemente a el área legal si tiene alguno de estos tipos de contratos, ¿no? Específicamente el más común es el de regalías, ¿no? Una empresa importadora firma un acuerdo de regalías con un proveedor para que le permita usar una determinada marca, un determinado logo, etcétera, una determinada imagen en su mercancía, ¿no? Y en principio, estos pagos deben sumarse para que formen parte de la base imponible a los pagos hechos por el proveedor, porque puede ser que una mercancía, por ejemplo, textiles, ¿no? Se hacen polos con algún tipo de propiedad intelectual de Disney, por ejemplo, que es muy común, ¿no? Se mandan a hacer unos polos a un proveedor en China con la imagen del ratón Mickey, ¿no? Por lo cual se le paga a este proveedor en China $1 millón, pero adicional, digamos, $1 por cada polo, por cada t-shirt, pero a su vez se le paga $1 millón a Disney Company para que se le permita a esta empresa utilizar la imagen de su propiedad intelectual, del ratón Mickey, ¿no? Entonces, lo que dice la regulación aduanera es que ambos montos forman parte de la base imponible. O sea, tienen que sumar lo que se paga a Disney con lo que se paga a proveedor extranjero. Y decía, si es que no hay una articulación, una comprensión entre las dos áreas, pues el área de importaciones va a desconocer que se está pagando por la propiedad intelectual relacionada a la mercancía que se está importando y no la va a declarar. Y la aduana sí lo va a ver. Y ahí vienen otra vez los ajustes de impuestos, las multas y los intereses calculados desde el momento de la declaración aduanera tanto de impuestos como de multas, ¿no? Eh, por el tiempo no voy a poder especificar mucho en qué casos estas regalías forman parte de la base imponible, porque no es en todos los casos, pero básicamente cuando estén relacionadas a la mercancía importadas y se hayan sido pactadas por el proveedor de la mercancía importada como condición de su venta. Pero respecto a que si existe una condición real, expresa o tácita, la jurisprudencia, tanto internacional como la nacional, ha variado durante el tiempo. Digamos, como recomendación básica es que consulten a un especialista, porque les iba a decir que paguen nomás, pero eso va a generar un incremento de sus derechos de importación de manera indebida, ¿no? Pero digamos, generalmente la aduana, si encuentra una regalía pagada, va a procurar que ésta haya sido parte de la base imponible, y si no ha sido así, pues va a generar, repito, los ajustes de impuestos correspondientes más multas e intereses.
¿sí? Ya. También hay, por si acaso, las normas comunitarias, y esto, por ejemplo, en la norma comunidad andina decía, muchos especialistas o pseudoespecialistas o importadores o gente que no las conocen. Hay un listado en la resolución 1486 de Comunidad Andina donde se determina qué conceptos no forman parte de la base imponible. Y básicamente, lo resumo porque si no, no me alcanza el tiempo, es que en el caso peruano, no en todos los países del mundo, pero como el caso peruano, la base imponible se encuentra en términos del Incoterm CIF, CIF, Cost, Insurance and Freight. Es decir, todos los la base imponible va a estar compuesta por el monto pagado en términos IF, que es el monto que comprende todos los gastos de producción y logísticos necesarios para tener la mercancía colocada en el puerto del Callao, sin haber sido despachado a aduanas, ¿no? Entonces, todos los servicios o pagos por actividades posteriores al CIF no forman parte de la base imponible. Por ejemplo, como la construcción, armado, instalación de una planta que se esté importando, los impuestos que se pagan ante aduanas del Perú tampoco forman evidentemente la base imponible. El transporte interior, es decir, desde el puerto hasta fuera de la zona, hasta el almacén del importador, tampoco forman parte de la base imponible. Y otros que exceden al CIF aduanero en este caso. ¿Sí? Y como último tema, ya que yo quería resaltar, porque quizás pueda ser el caso de alguno de ustedes, es que le decía, en principio, cuando el importador sea una empresa vinculada a su proveedor, ¿no? Que se da, según cálculos de OMC, el 60% del comercio internacional se da entre empresas vinculadas, es decir, empresas que tienen en común directorios, accionistas, etcétera, ¿no? 60%, por ejemplo, por poner cualquier ejemplo, Adidas del Perú generalmente hace transacciones con Adidas AG de Alemania, IBM del Perú importa de IBM de Estados Unidos, etcétera. O sea, es decir, su proveedor, quien emite la factura, es una empresa vinculada. En principio, si la aduana encuentra que el proveedor es una empresa vinculada al importador en esos términos, repito, en términos de accionistas comunes, directorios comunes, ¿no? eh, no va a aplicar el primer método, ¿sí? Y ustedes dirán, pero ¿y cómo me descubriría la aduana? Primero que en la declaración aduanera hay una consulta respecto de que si existe vinculación con tu proveedor, que digamos el importador debería declarar de manera correcta y verdadera. Si existe vinculación con el proveedor de la mercancía, pues tendría que marcar en la casilla que sí existe la vinculación, ¿no? Pero además no es difícil de descubrir porque generalmente en la factura está el nombre del proveedor en la factura que va a ser presentada ante aduanas, en caso suceda, la impresión sea sorteada a canal naranja o canal rojo, y pues ahí la aduana va a ver el nombre del proveedor, que en el caso de las empresas vinculadas suele ser común al nombre del importador. Es decir, como dice un ratito, este, la matriz de Samsung en Corea, debe tener Samsung quizás alguna otra definición societaria, no sé, pero es básicamente Samsung. Y en el caso del Perú también va a ser Samsung del Perú quizás, pero no se necesita ser muy genio para eh, intuir o presumir que existe una vinculación entre Samsung Corea y Samsung Perú, ¿no? Igual que en el caso de IBM de Estados Unidos y IBM del Perú, en el caso de Adidas AG de Alemania y Adidas del Perú, ¿no? Generalmente al compartir una misma nombre societario o comercial al menos, eh, la aduana puede intuir que se trata de empresas vinculadas y en esos casos decía, no va a aplicar o no debería aplicar el método uno y por lo tanto pasar automáticamente a los siguientes métodos, con preferencia del método 6 que es el que le permite a la aduana a incrementar la base imponible lo más que puede, ¿sí? Pero, ojo, ojo, y decía, por eso se declara en la declaración, valga la redundancia, en la declaración aduanera de importación, ¿sí? Ojo, si se declara información incorrecta, evidentemente hay riesgo de que la aduana aplique multas. Y decía, y no es tan difícil pues darse cuenta de que dos empresas, proveedora extranjera e importador nacional, se encuentran vinculadas, ¿no? En- Lo, lo que, eh, lo que quería acá añadir, para ir terminando, no sé si tienen alguna
Si tienen preguntas o dudas, vamos a dejar 10 minutos, 15 minutos, 10 minutos para poder contestarlas, ¿no? Decía, en el caso de las empresas vinculadas, como mencioné, en principio la aduana no va a aplicar el método uno, sino que va a determinar la base imponible en base a otros métodos de valoración, 2, 3, 4, 5, 6, que van a implicar el incremento de la tributación de importación, la aplicación de multas, la aplicación de intereses, ¿no? Y que el costeo de la operación de importación ha estado mal hecho también. Pero no es así en todos los casos. El importador tiene la facultad, digamos, la premisa de poder demostrar a la aduana del Perú que a pesar de que existe esa vinculación, los precios que pacta con su empresa vinculada son de mercado. Lo que, digamos, se asemeja a un estudio de precios de transferencia, aunque, para ser más exactos, sería un estudio de precios de transferencia efectuado en regulación aduanera y no en regulación OSD o de tributación interna que tienen cosas comunes, que tienen cosas comunes. O sea, alguna parte de la información que esté contenida en un estudio de precios de transferencia puede servirle al importador para que la aduana considere que los precios son de mercado y por lo tanto permanezcan en el método uno, o al revés. Puede ser que determinada información que presente el importador como contribuyente a la administración tributaria significa que cuando, repiten, la aduana pertenece a la Administración Tributaria, estamos hablando básicamente de la SUNAT peruana, de la misma entidad, ¿no? Un estudio de precios de transferencia también puede significar que la Administración Tributaria considere que los valores declarados por el importador no son de mercado y por lo tanto descarte el método uno y determine la base imponible con los otros métodos, ¿no? Eh, pero en estricto, para que un estudio de presión de transferencia sirva en estos casos, debería ser efectuado a partir o con base en la regulación aduanera de OMC o de Comunidad Andina, que básicamente señala que existen dos formas que tiene el importador de probar que los valores que pacta con su proveedor son de mercado. Un procedimiento que se llama de análisis de circunstancias de la venta y otro que se llama de comparación con valores criterio. El primer procedimiento, le decía, es que se llama análisis de circunstancias de la venta. Lo que hace es, en base a información del proveedor, es decir, de las políticas del proveedor, lo estoy diciendo de modo general, ¿no? En base a las políticas del proveedor extranjero, no se determina si tiene tipos de reglas distintas para determinación de precios con empresas vinculadas o con empresas no vinculadas. Es decir, si discrimina al momento de determinar los precios a los que vende su mercancía, si tiene políticas distintas para esa determinación en el caso de empresas vinculadas y otras políticas distintas en el caso de empresas no vinculadas. De ser ese el caso, pues entonces la vinculación sí afecta a los precios declarados, por lo tanto la aduana tiene, de acuerdo a las normas de OMC, la facultad de determinar la base imponible en base a los métodos 2, 3, 4, 5, 6, de acuerdo a la información que obtenga. Pero si el importador más bien prueba que esas políticas de su matriz son idénticas en el caso de empresas vinculadas y no vinculadas, entonces puede exigir a la aduana que aplique el método uno, ¿sí? Lo digo de modo broad, como menciono. Hay muchas reglas que seguir para la aplicación de esa metodología. Y el otro procedimiento es de comparación con valor del criterio, que básicamente consiste en comparar valores de mercancía idéntico, semejante, a los importados por ese importador vinculado a su proveedor y determinar si son valores cercanos, ¿no? Es otra vía para determinar que esos valores son de mercado. Claro, hay que tener, repito, lo digo de modo general, porque cómo determinar esos valores, criterios, valores de comparación, también tiene sus complicaciones, porque tiene que ser mercancía idéntica o mercancía semejante si no hubiera idéntica, tiene que cumplir ciertos parámetros para esa identidad, tiene que estar dentro de determinados plazos, tiene que no ser valores en evaluación, por lo tanto tienes que entrar a la base de datos, en el caso de la aduana es pública, ¿no? Pero tienes que ser muy cuidadoso con la determinación de esos valores de comparación, ¿no? Pero, de ser el caso, también en un estudio
de comparación con valores criterio, podría determinar que los valores de importación pactados por ese importador vinculado a su proveedor son de mercado y por lo tanto exigir a la aduana del Perú que no descarte la aplicación del primer método y que determine la base imponible en base a los valores de transacción de ese importador con su empresa vinculada. ¿Sí? Y eso es lo que mencioné acá. No sé si tienen alguna duda o pregunta. Yo trato de resumir así en media hora o un poquito más no las reglas de tributación o determinación de la base imponible de manera detallada, pero sí algunas cosas que no suelen comentarse, ¿no? Que quizás les parezca interesante respecto. En términos generales, la aduana del Perú es una aduana bastante facilitadora, les decía, y tenemos una tributación bastante baja en pro de los negocios de comercio exterior, ¿sí? Pero les decía, tiene sesgos proteccionistas y recaudatorios que aparecen en determinados tipos de bienes o en determinados orígenes, pero tampoco es difícil de manejar estos sesgos si están bien asesorados y tienen cuidado en la documentación que guarden respecto a la transacción para que en el caso de una fiscalización de la aduana del Perú no tengan, no tengan problemas. Entonces, conmigo eso es todo, excepto que tengan alguna duda o pregunta. Pueden, sí, Elizabeth, sí. Elizabeth nos dice mi consulta es la siguiente. En una empresa nueva que piensa realizar su primera importación, ¿cuál es el importe mínimo que debe importar? Ello efectos que aduanas lo consideren en su primera importación y aplique el 10% de tasa de presión. Si es algo que no mencioné, en el caso de la tributación de importación, hay, además del arancel del IGB, se cobra lo que se llama la percepción del IGB, una percepción del IVA, que es un IVA adelantado, es decir, ¿cierto? Que cuando el importador hace su operación de importación, esta va a estar grabada por un IVA, 18%, pero también debe pagar un adelanto del IVA de su venta posterior, ¿no? Y las tasas son distintas de acuerdo a tres criterios. Si es una primera operación que se puede determinar con su RUC, con su número de identificación tributaria, entonces la tasa de percepción será del 10%, ¿sí? Si se trata de bienes usados, la tasa será 5% y si se trata de todos los demás casos, 3,5%. Entonces, lo más común es que las empresas que recién empiezan a importar hagan una primera importación con valores mínimos, ¿no? Para que ese monto de percepción eh, el pago sea lo menos posible. Pero cabe señalar que en el caso de la percepción, igual es un IGB que genera crédito fiscal y asimismo, si después de 3 meses no puede ser aplicado como crédito fiscal, podría ser devuelto puede ser solicitado para que sea devuelto en la cuenta del importador, en la cuenta bancaria del importador, ¿no? Pero siempre juicio de eso, claro, para eh, tratar de no incurrir en estos costos financieros, es aconsejable que esa primera importación sea de un bien con un valor mínimo, ¿no? Para que este pago también sea el menor posible. Ahora tengo otra pregunta. ¿Tenemos posibilidad de acceso a la grabación de esta sesión? Eso sí tendrían que, estimada Dogmeri, estimado Dogmeri, tienen que consultarlo porque si, yo presumo que sí quizás les pueden hacer llegar la grabación de la importación. En todo caso, siempre quedamos a su disposición para tener reuniones específicas con cualquier empresa exportadora del extranjero o importadora peruana para poder, si tienen alguna consulta, poder conversar con ustedes y quizás darles determinadas recomendaciones. Como decía, el ambiente legal aduanero de comercio exterior del Perú es en general facilitador y bueno, ¿sí? Pero decía, hay determinados cuidados que hay que tener como en cualquier otro país, porque sí, si no tienes esos pocos cuidados, digamos, o medianos cuidados que hay que tener, sí puedes tener un problema grave de sobrecostos generados en tu operación de importación. ¿Sí? Bueno, como decían, igual quedamos a su disposición para cualquier ampliación sí, sí, cualquier ampliación de este webinar, si ustedes lo desean. Nosotros en Mont brindamos asesoría tributaria, outsourcing contable y también aduanas
y tenemos oficinas, ustedes lo conocerán, en muchas partes del mundo, en Argentina, ahí están la información, Bolivia, em, eh, Colombia, Ecuador, México, Paraguay y Perú también, ¿no? Donde podemos darles esa información. En el Perú quizás solamente para Uruguay y Estados Unidos también, quizás solo para mencionarles también en relación con otros webinars que vamos a hacer y otra información importante respecto al comercio exterior peruano, es que en el caso del Perú, por ejemplo, en el caso de exportaciones, el Perú hizo, digamos, que no, que no salga de la, de este webinar, por ejemplo, el Perú tiene implementado un sistema de subsidio a las exportaciones que se producen en Perú, ¿no? Que hace poco fue, digamos, estuvo a punto de ser eliminado, pero dado un poco la labor de los gremios empresariales, se empujó para que el Estado retroceda y se mantiene este subsidio que tenemos a las personas. Entonces, invertir en el Perú puede ser un buen negocio en el sentido de que si el productor, el empresario que se instala en Perú conoce de estos subsidios o de incentivos que el gobierno peruano tiene para la producción local y lo sabe aprovechar, puede ser interesante, decía, invertir acá en el Perú. Y nosotros también brindamos asesoría en cuanto a recuperaciones de drawback, de saldo a favor del exportador, eh, y otros mecanismos de facilitación de comercio o de apoyo o fomento del Estado peruano frente a las empresas que se instalen acá en Perú. Zonas francas también, como deben saber, a finales del año pasado se inauguró el puerto de Chancay en Perú, que es un puerto que pretende, o sea, de tamaño más grande que el puerto del Callao, y si bien está recién empezando a operar, se pretende que en el mediano plazo tenga operaciones tan o más importantes que el puerto del Callao. Y quizás lo que no es de mucha información pública es que está por crearse, depende de nuestros congresistas nacionales, nuestro parlamento peruano, una zona franca al lado del puerto, en la misma zona de Chancay, ¿no? Que, y como saben ustedes, una zona franca es una zona donde tú puedes instalar tu empresa y estar exonerado de impuestos en general, principal el impuesto de renta. Es decir, si tú instalas en una zona franca del Perú, no pagas impuestos, no pagas impuestos, ¿cierto? Y además hay reglas laborales especiales, etcétera, ¿no? Todo como una regulación especial para la zona para atraer inversión extranjera, ¿no? Bueno, esto también está a punto de crearse, también en cuanto esto se dé, que podría ser en abril de este año, también vamos a estar dispuestos para brindarles toda la información y asesoría correspondientes. Bueno, conmigo esto ha sido todo en esta ocasión. A nombre mío y de Mont Group, muchísimas gracias y que tengan un buen día.